Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Qué significa ser joven en un mundo atravesado por la desigualdad, la precariedad y la exclusión? ¿Por qué una y otra vez las y los jóvenes se convierten en el motor de las grandes transformaciones sociales, aún a costa de la represión, silencios impuestos y derrotas? Estas preguntas resuenan desde hace más de medio siglo y la historia reciente nos muestra que las juventudes en plural y con todas sus diversidades han sido protagonistas de insurrecciones que marcaron épocas. El año de 1968 fue, sin duda, un parteaguas. No se trató únicamente del movimiento estudiantil en México, cuya tragedia en Tlatelolco permanece como herida abierta en la memoria colectiva, sino de un ciclo global de revueltas juveniles que sacudió al mundo. El Mayo francés, las movilizaciones en Italia, Alemania y Checoslovaquia, la resistencia en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, las luchas estudiantiles en Argentina y Uruguay, así como las protestas en Brasil y Chile. Fue un año que condensó la irrupción juvenil en la escena política global, con demandas que iban desde la democratización de la educación hasta la crítica radical al autoritarismo y al capitalismo. Como señaló el sociólogo Sergio Cermeño, el 68 no fue un relámpago aislado, sino parte de una tormenta internacional que reveló el hartazgo de las juventudes frente a los sistemas cerrados y excluyentes. Pero reducir estas experiencias a un momento mítico sería empobrecerla. Las movilizaciones de 1968 dejaron un legado contradictorio. Por un lado, nuevas formas de imaginar la política, la cultura y la sexualidad. Por el otro, una fuerte represión estatal y la cooptación de liderazgos. Charles Tilly y Sidney Tarrow recordaban que los movimientos sociales son política contenciosa, es decir, luchas que disputan el poder pero también generan nuevos repertorios que otros movimientos retomarán después. En ese sentido, el 68 abrió una genealogía que inspiró, con sus éxitos y fracasos, a las juventudes que vendrían tiempo después. Avanzando en el tiempo, vemos que la rebeldía juvenil no desapareció, se transformó, a veces como la forma de luchas contra las dictaduras militares en América Latina durante los años 60, 70 y 80, otras veces se expresó en el rechazo al racismo estructural en África del Sur, como el levantamiento de Soweto en 1976 o en la caída de regímenes autoritarios en Europa del Este. Más recientemente, en el siglo XXI, se han visto nuevas insurrecciones en las que las juventudes volvieron a ocupar las plazas. La primavera árabe, el movimiento 20 de febrero en Marruecos, las luchas estudiantiles en Nepal, las protestas en Hong Kong, los estallidos sociales en Chile y Colombia, el movimiento feminista global y hoy las movilizaciones en solidaridad con Palestina. La juventud aparece como un sujeto político que frente al desempleo, la desigualdad y el endurecimiento de políticas excluyentes responde con creatividad y con rabia. Sineptovsky, al analizar la primavera árabe, señalaba que los jóvenes usaron la tecnología no solo como herramienta de convocatoria, sino como un espacio de construcción de identidades colectivas. Sin embargo, advertía también que las redes no sustituyen la organización sostenida. Pueden detonar insurrecciones, pero no siempre logran mantener procesos de transformación profunda. Hoy, cuando miles de jóvenes en universidades y calles de todo el mundo levantan la bandera palestina, cuando se organizan contra el odio racial y de género o cuando exigen una acción climática real, queda claro que estamos ante una nueva oleada global de insurrecciones juveniles. Una generación marcada por la precariedad laboral, la desesperanza política y el cansancio frente a un capitalismo que los expulsa, pero que al mismo tiempo insiste en imaginar alternativas y reclamar dignidad.
Este episodio, pues, abordará esa trayectoria, desde el 68 y sus múltiples resonancias, pasando por las luchas en el Cairo, Nepal y Marruecos, hasta llegar a las juventudes de hoy que buscan una manera distinta de ejercer el poder, de construir comunidad y de resistir la exclusión. Porque como escribió Frantz Fanon, cada generación debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. La pregunta, pues, que atraviesa nuestro tiempo es si esta generación podrá cumplir su misión en medio de tanta adversidad. Soy José Gavino Castillo Flores, historiador y divulgador. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio donde analizamos el presente a partir de la historia y las ciencias sociales, siempre con una mirada crítica y con ejemplos que atraviesan fronteras. Hoy hablaremos de las insurrecciones juveniles, de su historia y sus resonancias actuales, de cómo desde 1968 hasta las plazas del Cairo, Katmandú o Rabat, las y los jóvenes han levantado la voz frente a la exclusión, el autoritarismo y la precariedad, y de cómo hoy, en un mundo marcado por el odio, la violencia y la exclusión, las juventudes siguen ocupando las calles para imaginar futuros distintos. Hablar de la insurrección juvenil exige entonces mirar con detenimiento el año de 1968, que no fue simplemente una suma de protestas locales, sino un ciclo mundial de rebelión que colocó a los jóvenes en el centro de la esfera política. En palabras de Immanuel Wallerstein, 1968 fue una revolución mundial, en el sentido de que abrió un cuestionamiento simultáneo al capitalismo, al autoritarismo y a las jerarquías tradicionales en distintos puntos del planeta. En México, el movimiento estudiantil del 68 surgió en un contexto de modernización y autoritarismo. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz apostaba a mostrar al país como vitrina del progreso a través de los Juegos Olímpicos de ese año, pero al mismo tiempo mantenía un férreo control político de toda la población. Los estudiantes exigían libertades democráticas, fin de la represión y apertura a la participación ciudadana. La represión en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de ese año mostró con brutalidad cómo el Estado podía aplastar cualquier intento de disidencia. Como ha señalado Sergio Cermeño, este episodio no solo fue una masacre, sino un parteaguas en la conciencia política de nuestro país, pues colocó en el centro de la memoria colectiva la demanda de justicia y democracia que hasta entonces había sido acallada. En América Latina, las resonancias fueron múltiples. En Argentina, las movilizaciones estudiantiles confluyeron con la lucha obrera, generando episodios como el llamado Cordobazo de 1969, donde obreros y estudiantes se unieron contra la dictadura de Onganía. En Chile, los estudiantes participaron en un clima de efervescencia política que preludiaba a la unidad popular de Salvador Allende. Y en Brasil, pese a la dictadura militar instalada en 1964, las marchas estudiantiles de finales de la década expresaban el descontento contra la represión y el autoritarismo. Todos estos movimientos compartían un trasfondo común, el rechazo a regímenes cerrados y a un modelo de modernización que excluía a los sectores juveniles y populares. En Europa, el caso paradigmático fue el Mayo francés. Estudiantes y obreros protagonizaron huelgas masivas, ocupaciones y marchas que pusieron en jaque al gobierno de Charles de Gaulle. La consigna "Seamos realistas, pidamos lo imposible" sintetizaba la creatividad y el radicalismo de una juventud que no solo pedía reformas universitarias, sino un cambio profundo en la vida cotidiana, en las relaciones de género, en la sexualidad y, por supuesto, en la cultura. Italia, Alemania y Checoslovaquia también vivieron protestas, estas últimas con el dramatismo de la primavera de Praga, sofocada por la invasión soviética. En suma, la crítica juvenil de 1968 fue compleja porque cuestionó simultáneamente tanto al capitalismo occidental como al socialismo burocrático del bloque soviético. Jóvenes de Berlín, París o Praga denunciaban la opresión de ambos sistemas. Y en América Latina muchos empezaban a articular el pensamiento crítico frente a las dictaduras militares y las limitaciones de las democracias formales. Como recuerda Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX,
1968 fue un momento en el que los jóvenes sintieron que podían cambiarlo todo, aunque la historia posterior mostró que las estructuras de poder eran más resistentes de lo que parecía. Más allá de la represión, los movimientos del 68 dejaron legados duraderos. Uno de ellos fue el fortalecimiento de las luchas feministas. En países como México, Francia y Estados Unidos, las mujeres jóvenes comenzaron a cuestionar no solo al Estado o a la universidad, sino también el machismo en sus propias organizaciones. El 68, pues, abrió espacio para que años después se consolidaran olas feministas que colocaron en el centro la autonomía, el derecho al propio cuerpo y la igualdad de género. De hecho, como señala Cynthia Aruza en Feminismo para el 99%, muchas de las críticas feministas actuales son herederas de esa ruptura generacional que permitió imaginar otros modos de vida y de política. Sin embargo, no todo fueron victorias. La represión en México, la restauración del orden en Francia y la intervención soviética en Praga mostraron la capacidad de los estados para contener el descontento. Además, algunos de los logros culturales del 68, como la expansión de libertades individuales y nuevas formas de consumo, fueron absorbidos por el capitalismo, lo que llevó a pensadores como Luc Boltanski o F. Chiapello a hablar de la nueva razón del capitalismo, que incorporó parte de las críticas juveniles, pero solo para fortalecer dicho sistema. Aún así, el 68 sigue siendo un punto de referencia ineludible. En México, Argentina, Chile, Francia o Alemania, se convirtió en símbolo de memoria, en una herida, pero también en una inspiración. Fue el inicio de una genealogía de insurrecciones juveniles que a lo largo de las décadas siguientes reapareció en distintas formas y con distintas banderas, pero siempre con la misma pregunta de fondo: ¿qué significa ser joven en un mundo que parece negarte el futuro? El siglo XXI volvió a colocar a las juventudes en el centro de la protesta global. Si 1968 fue un parteaguas cultural y político, la primavera árabe de 2011 fue su eco en una era marcada por la globalización, el hartazgo frente a regímenes autoritarios y el poder de las redes digitales. Desde Túnez hasta Egipto, pasando por Yemen, Bahrein, Siria y Marruecos, millones de jóvenes salieron a las calles reclamando dignidad, trabajo y democracia. La chispa inicial fue la inmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez, un joven vendedor ambulante que protestaba contra la corrupción y el abuso policial. Su gesto desesperado detonó un levantamiento popular que derrocó al régimen de Ben Ali. La consigna "El pueblo quiere la caída del régimen" se expandió rápidamente y se convirtió en bandera generacional. En Egipto, la Plaza Tahrir se volvió símbolo global de resistencia. Miles de jóvenes se organizaron para protestar contra Hosni Mubarak, usando redes como Facebook, Twitter, para convocar marchas, difundir imágenes y coordinar acciones. Como señaló Zeynep Tufekci, las redes sociales no solo fueron un canal de difusión, sino un espacio de construcción de identidad colectiva. Sin embargo, también mostró un límite. La capacidad de movilizar rápido no se tradujo necesariamente en la construcción de organizaciones políticas sólidas, capaces de sostener los cambios. Tras el entusiasmo inicial, Egipto vivió la restauración del autoritarismo bajo el régimen de Al-Sisi, recordándonos que la fuerza de las plazas puede ser neutralizada si no logra institucionalizarse. En Marruecos, por su parte, el movimiento 20 de febrero encarnó esa misma indignación. Jóvenes salieron a las calles reclamando democracia, fin de la corrupción y reformas sociales. Aunque el rey Mohammed respondió con reformas constitucionales, estas fueron limitadas y no alteraron las estructuras de poder. El movimiento evidenció tanto la capacidad de los jóvenes marroquíes para movilizarse como la dificultad de transformar sistemas profundamente enraizados en tradiciones monárquicas y clientelares. Por su parte, la experiencia de Nepal tiene otro matiz. Allí las juventudes jugaron un papel clave en la larga guerra civil que se llevó a cabo entre 1996 y 2006, liderada por el Partido Comunista Maoísta. Miles de jóvenes campesinos se incorporaron a la insurrección armada denunciando desigualdades seculares, discriminación, tanto de castas como la exclusión social que caracterizaba a la organización política de la sociedad nepalí.
El proceso pues, terminó con la abolición de la monarquía en 2008 y el establecimiento de una república federal. Sin embargo, como en otros casos, las experiencias juveniles se vieron parcialmente frustradas. El nuevo sistema político no resolvió los problemas estructurales de pobreza y desigualdad. Las protestas estudiantiles y juveniles en ese momento continuaron en la siguiente década, exigiendo empleo, justicia social y una democracia real. Si algo conecta a Egipto, Marruecos y Nepal con el legado del 68 es la constatación de que las juventudes se rebelan no solo contra la falta de libertades políticas, sino también contra la precariedad económica y la exclusión social. Asef Bayat, en Revolución sin revolucionarios, este texto de 2017, sostiene que la primavera árabe fue un momento en el que los jóvenes, sobre todo los pobres urbanos, lograron convertir el hartazgo cotidiano en una acción colectiva a gran escala. Sin embargo, advierte que la ausencia de proyectos políticos claros y de liderazgos colectivos fueron lo que llevó a lo que se llama revoluciones pasivas, es decir, explosiones que sacuden al sistema pero no logran transformarlo de raíz. Otro ejemplo común fue la centralidad del cuerpo juvenil en la calle. En Tahrir, en Rabat o en Katmandú, los jóvenes ocuparon el espacio público con sus voces, pancartas y banderas. La calle se volvió el lugar de construcción de comunidad y de disputa del poder. Al mismo tiempo, enfrentaron violencia estatal, vigilancia digital y represión. Este patrón se repite en todas las geografías, las juventudes como símbolo de futuro, pero también como blanco de criminalización. La dimensión de género también estuvo presente. Jóvenes mujeres participaron activamente en la Plaza de Egipto, en las protestas marroquíes y en los movimientos estudiantiles de Nepal. Y aquí quiero advertir, estamos hablando solo de estos primeros movimientos de inicios de la década de los 2000, no estamos refiriéndonos todavía a los movimientos que acabamos de ver ahora en 2025 en las mismas regiones. Y bueno, en aquel momento se enfrentaron, como ahora también, a dos pero atrapadas casi siempre entre la esperanza y la derrota. Al igual que en el 68, las revueltas del siglo XXI demuestran que los jóvenes poseen una capacidad singular para encender la mecha del cambio, pero también que las estructuras del poder, autoritarismos, monarquías, partidos tradicionales, el propio conservadurismo y los grupos de ultraderecha se adaptan y reconfiguran para contenerlos. El ciclo iniciado en 2011 con sus victorias parciales y sus fracasos, estamos hablando de la primavera árabe, abrió un nuevo capítulo en la genealogía de la insurrección juvenil. Un capítulo que, como veremos más adelante, conecta directamente con las luchas contemporáneas, desde el feminismo y la defensa del clima hasta las protestas que se acaban de ver en Marruecos y Nepal, y por supuesto la global solidaridad con Palestina por parte de los jóvenes que hoy ponen de nuevo a esta juventud en el centro de la política global. El presente confirma que las juventudes siguen siendo protagonistas en la protesta global. Desde América Latina hasta Europa, desde Asia hasta África, millones de jóvenes han vuelto a las calles en la última década, enfrentando problemas que, aunque distintos en apariencia, tienen un trasfondo común: desigualdad, exclusión y un capitalismo que precariza sus vidas. Uno de los movimientos más potentes de este siglo, sin duda, ha sido el movimiento feminista juvenil. Jóvenes mujeres y disidentes sexuales han tomado el espacio público para exigir el fin de la violencia machista, el derecho al aborto y la igualdad de género. En América Latina, las mareas verdes en Argentina lograron la legalización del aborto en 2020, tras años de movilización en gran parte liderada por jóvenes estudiantes secundarias y universitarias. En México, el movimiento Ni Una Menos ha sido impulsado por generaciones jóvenes que desafían tanto al Estado como a la cultura patriarcal. Como subraya Judith Butler, el feminismo es una política de los cuerpos que aparecen en la calle para reclamar vidas dignas. Esa política encarna una herencia del 68, la crítica no solo a la estructura política, sino a las formas de dominación en la vida cotidiana. Otro frente de lucha es el cambio climático.
Jóvenes de todo el mundo, encabezados por figuras como Greta Thunberg, que ahora la hemos visto tan presente en la defensa de Palestina, o Vanessa Nakate en Uganda, han organizado huelgas escolares y marchas masivas bajo la consigna Fridays for Future. Más allá de las figuras mediáticas, miles de jóvenes en India, Filipinas, Brasil y comunidades indígenas de América Latina han puesto el tema en la agenda pública, señalando la contradicción entre la retórica verde de los gobiernos y la inacción frente a la catástrofe ecológica. Como advierte Naomi Klein en Esto lo cambia todo, el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino también una crisis del modelo económico. Las juventudes lo entienden así, no reclaman ajustes menores, sino un cambio de sistema. Y aquí es donde la historia y las ciencias sociales precisamente nos ayudan a ampliar esta perspectiva para comprender que más allá de los discursos, por ejemplo, de una supuesta transformación energética, de una supuesta ampliación de derechos, de una supuesta también transformación a través de las nuevas tecnologías, en realidad podemos también desde una perspectiva crítica notar todo aquello que se está generando y que sigue todavía marginalizando y dejando fuera de la economía global a los jóvenes que tratan de incorporarse a este complejo mundo laboral. En Chile, el movimiento estudiantil de 2011, protagonizado por jóvenes que luego serían líderes políticos como Gabriel Boric, puso en evidencia la mercantilización de la educación. Una década después, en 2019, la evasión masiva del metro en Santiago dio inicio a un estallido social encabezado en gran parte por jóvenes que denunciaban la desigualdad estructural del modelo neoliberal. En España, la llamada Generación Sin Futuro expresó un sentimiento similar durante el 15M en 2011, antecedente de lo que se convirtió como los indignados. En Colombia, las protestas de 2021 estuvieron marcadas también por la participación de jóvenes precarizados, enfrentando no solo reformas impopulares, sino también una violencia estatal que dejó decenas de muertos. En Hong Kong, en 2019, los jóvenes encabezaron una movilización masiva contra una ley de extradición y en defensa de sus libertades democráticas. Lo hicieron usando nuevas formas de organizarse descentralizadas, por ejemplo, tecnología para evadir vigilancia y símbolos culturales para comunicarse entre generaciones. En Nigeria, el movimiento EndSARS de 2020 fue liderado por jóvenes contra la brutalidad policial y mostró también la capacidad de conectar luchas locales con solidaridad internacional a través de las redes digitales. Hoy, una de las banderas más visibles de la juventud global es la solidaridad con Palestina. Desde universidades de Estados Unidos y Europa hasta plazas de América Latina y protestas en el mundo árabe, miles de jóvenes han salido a denunciar la ocupación israelí y la violencia en Gaza. En 2023 y 2024 se multiplicaron campamentos universitarios, manifestaciones masivas y actos de boicot reclamando el fin de la complicidad de gobiernos y corporaciones con la ocupación. La juventud ha colocado el tema en el debate público global, vinculándolo con luchas más amplias contra el racismo, la colonización y la exclusión. En palabras de Asef Bayat, lo que está en juego es una revolución de las vidas cotidianas, donde la solidaridad con Palestina simboliza la demanda de un orden mundial que sea distinto. Todas estas luchas comparten un trasfondo común: el hartazgo frente a un capitalismo que no ofrece futuro digno. Jóvenes con empleos precarios, endeudados por estudiar sin acceso a vivienda, viviendo en un planeta en crisis climática y bajo sistemas políticos que limitan su voz, han decidido ocupar las calles y las redes para reclamar otro tipo de vida. Como dice Nancy Fraser, se trata de una rebelión contra la desposesión. Al mismo tiempo, enfrentan riesgos enormes: criminalización, represión, persecución digital, leyes antiprotesta, campañas de odio y desinformación, etc. Pero también han creado redes de cuidado mutuo, alianzas intergeneracionales y nuevas formas de imaginar comunidad. La juventud actual no solo protesta, crea, levanta cooperativas, medios independientes, redes de solidaridad global que se extienden, por ejemplo, desde Chiapas en México hasta Ramallah, desde Katmandú hasta Santiago.
Así, la genealogía iniciada en 1968 encuentra hoy nuevas formas. No se trata solo de recordar un pasado glorioso, sino de reconocer que las juventudes de hoy están reescribiendo la historia en un tiempo donde el futuro parece cada vez más incierto y más en contra. La pregunta central entonces es si esta energía podrá transformarse en cambios estructurales duraderos o si, como en el pasado, será absorbida por las lógicas del sistema que buscan neutralizarla. Desde 2020 se ha ido incubando además una nueva oleada feminista, donde jóvenes, especialmente mujeres, personas LGBTQ+, y disidentes de género han reclamado derechos, cuerpos y dignidad en múltiples geografías. Esa energía feminista, que por momentos funcionó como motor de conciencia política y redes de solidaridad transnacional, hoy cobra aún más fuerza al conectarse con los movimientos juveniles que han estallado en 2025. En Nepal, por ejemplo, las protestas de la generación Z estallaron en septiembre de este año por la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales, un acto interpretado como censura directa hacia la juventud. Pero más allá del detonante digital, esas movilizaciones expresaron indignación frente a la corrupción, el nepotismo y la invisibilización de generaciones enteras en el proyecto político nacional. En ese contexto, muchos jóvenes participaron con voz denunciando doble opresión patriarcal y política. El resultado fue abrupto. El primer ministro renunció, se levantó la suspensión de las redes sociales y se promovió un gobierno interino, incluso con una mujer al frente. Simultáneamente, en Marruecos, movilizados bajo la etiqueta de Gen Z 212, tomaron las calles hacia fines de septiembre exigiendo educación, salud digna y justicia ante la corrupción, muchos jóvenes, y denunciando además el gasto estatal en megaproyectos deportivos en lugar de servicios básicos. Aunque no se identifican explícitamente como feministas, muchas de sus demandas entroncan con reivindicaciones contra la marginación de las mujeres en el acceso a servicios esenciales, salud reproductiva y presupuestos públicos. En Estados Unidos, también en este año de 2025, ha sido un año de grandes movilizaciones anti-Trump, donde las mujeres y jóvenes feministas tienen roles centrales. Eventos como la People's March en enero, la masiva jornada Hands Off del 5 de abril contra las políticas del gobierno y la protesta nacional No Kings del 14 de junio contra el autoritarismo de Trump, con millones de jóvenes movilizados, muestran cómo la agenda feminista se entrelaza con las luchas más amplias por democracia, derechos civiles y justicia social. Así, al presentar los movimientos pro Palestina, podemos situarlos dentro de esta tendencia global. Estos movimientos, como hemos dicho, se entrelazan sin duda alguna con un movimiento global que tiene que ver con luchar por el derecho a existir de los jóvenes y a tener libertades dentro del espectro político que los ha ignorado en las últimas décadas. La historia, pues, de las insurrecciones juveniles es al mismo tiempo una historia de esperanza y de frustraciones, de creatividad y de represión, de irrupciones transformadoras y de derrotas amargas. Desde 1968 las juventudes han demostrado que no son meros espectadores de la política, sino actores que ponen en crisis los sistemas establecidos. Han cuestionado dictaduras, monarquías, regímenes neoliberales y modelos de exclusión, siempre con una mezcla de audacia, creatividad y valentía. Sin embargo, también han enfrentado con crudeza los límites que imponen las estructuras del poder, capaces de absorber, reprimir, neutralizar en buena parte cualquiera de estos impulsos. El 68 mostró que las juventudes podían convertirse en un actor global capaz de articular demandas que iban más allá de lo inmediato: la democratización, la justicia social, la libertad sexual, la crítica cultural. Esa misma energía reapareció en la primavera árabe, en las protestas de Nepal y Marruecos a inicios de los 2000, en los movimientos estudiantiles de América Latina y en las luchas feministas y climáticas actuales. En todos estos momentos, los jóvenes han señalado la raíz del problema: un sistema económico y político que no les garantiza futuro, que los precariza, que los criminaliza y que, en demasiados casos,
los condena a vivir en exclusión. Pero la juventud no se limita a denunciar, también propone los campamentos de Tahrir, las asambleas estudiantiles chilenas, los feminismos en América Latina, los boicots en solidaridad con Palestina. Todos son ejemplos de cómo los jóvenes buscan formas alternativas de comunidad, cooperación y cuidado mutuo. Como escribió Asef Bayat, lo que caracteriza a estas insurrecciones no es solo la confrontación con el poder, sino la capacidad de reimaginar la vida cotidiana y abrir horizontes de posibilidad. Lo que parece claro es que el presente ha devuelto a la juventud al centro de la escena global. En Palestina, los jóvenes cargan sobre sus hombros una lucha que simboliza la existencia de dignidad frente al colonialismo y la violencia. En universidades de todo el mundo, estudiantes levantan banderas palestinas y exigen un mundo distinto, denunciando la complicidad de gobiernos y corporaciones. En las calles de Santiago, Bogotá, Lagos o Hong Kong, la juventud insiste en que otro orden social es posible. Como escribió Frantz Fanon, cada generación debe descubrir, pues, su misión, cumplirla o traicionarla. La misión de esta generación, atravesada por la crisis climática, la precariedad, la violencia patriarcal y la guerra, es gigantesca. Y sin embargo, las juventudes del mundo la están asumiendo en plazas, universidades, calles y redes. Su grito no es solo de protesta, es también un grito de vida frente a la exclusión y la desesperanza. En fin, con este recorrido hemos visto que la insurrección juvenil no es un episodio aislado, sino una constante histórica. Del 68 en México, en Praga o en París y en tantas partes del mundo, a la primavera árabe, a Nepal y a Marruecos, no solo a inicios de los 2000, sino en el propio 2025, y las movilizaciones contemporáneas en pro de Palestina, en favor de la defensa del clima, de la igualdad y de la dignidad. Cada generación de jóvenes se ha levantado frente al autoritarismo, la exclusión y la precariedad. Hoy, cuando la incertidumbre, el odio y la desigualdad parecen imponerse, la rebeldía juvenil vuelve a recordarnos que la historia no está escrita de una vez por todas. Son las y los jóvenes quienes con sus banderas, sus cuerpos en las plazas, sus luchas feministas, climáticas y anticoloniales, mantienen abierto el horizonte de posibilidad. Soy José Gavino Castillo Flores y esto fue de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Les invito a seguirnos, a compartir este episodio y a reflexionar juntos sobre el papel de las juventudes en la transformación del mundo. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta entonces.